Para no detener, hermanos, la enseñanza que estamos recibiendo, y yo le dije, hermano, soy diácono. ¿Qué significa la palabra diácono? Acuérdense, ¿verdad? Servidor, soy diácono, le digo. Estamos para servir en todo lo que sea posible. Y quiero, hermanos, que en esta tarde aprendamos un poquito, aunque sea un poquito, como dice el hermano, ¿verdad? Aunque sea esta palabra, sepamos qué significa, dice el hermano. Pero yo quiero, hermanos, que recordemos que el hermano nos hablaba que nosotros éramos, se escribe de esta manera: diáconos. Así se escribe esta palabra, hermano, diáconos, con K. ¿Por qué? Porque viene del idioma griego. Y Pablo nos decía y nos recordaba la semana pasada que dice que nosotros somos servidores. Y la palabra diácono significa, a los que estuvieron presentes, hermano, ¿qué significa? ¿Alguien me ayuda? ¿Alguien me ayuda? ¿Qué significa diácono? Oh, servidor. Servidor, ¿y qué más? No sé si alcanzan a ver, hermanos. 3 palabras. Siervo, esclavo. Siervo y esclavo. Claro. Y la enseñanza pasada, nuestro pastor nos decía que Dios, hermanos, al llamarnos, nos llama para que nosotros nos convirtamos en ¿qué? Diáconos. Y decíamos que la palabra diácono significa siervo o esclavo. Grábese esto, así, ¿verdad? Esclavo. La palabra diaconía, grábesela, significa servicio. Y la palabra diaconeo significa servir. 3 palabras clave, hermanos, en cuanto a esto. Y óigame bien, el propósito de esta enseñanza es que cada uno de nosotros entendamos el fundamento bíblico, o sea, que hay un fundamento en la Biblia que nos está llamando a realizar esas 3 funciones. Y todo aquel que es escogido de Dios, ¿cuántos son escogidos de Dios? Amén. Levante la mano, hermano. Amén. Escogidos de Dios. Todo aquel que es escogido de Dios ha sido llamado a servir. Entonces, en la palabra griega, recordemos que los apóstoles, tanto los apóstoles como Jesús, la mayor parte de sus escritos están en griegos. Jesús no escribió, hermano, pero ellos relataron las historias en griego. Entonces, por lo tanto, la palabra diácono y la palabra diaconía y la palabra diaconeo, hermanos, significan servir, servicio y siervo, hermano. 3 frases. Entonces, si estas palabras nosotros las traemos a nuestro idioma castellano, simple y sencillamente ellos en griego decían diáconos, pero para nosotros es servir. Entonces la palabra nos enseña que nosotros somos servidores. Desde el momento que aceptamos a Cristo somos servidores. Pero ahora nosotros tenemos que entender en la segunda lección que es el siervo y sus funciones. Anótenlo, los que están anotando la clase. El siervo y sus funciones. Recordando la clase anterior, hermano, el tema de la clase anterior, ¿alguien lo tiene, hermano? Yo lo tengo por acá, si no lo tienen ustedes. El siervo, su misión y sus características. El siervo, su misión y sus características. El tema 2 es el siervo y sus funciones. Y óigame bien, el propósito, que la Biblia nos enseña que todo cristiano es un servidor. Y la Biblia nos enseña que, hermano, a través de la palabra, nosotros tenemos que entender que hemos sido llamados a servir con base en la Biblia. Y al darnos cuenta de que hemos sido llamados a servir, también, hermano, tenemos que decidir cada uno de nosotros en lo personal a desarrollar nuestros liderazgos o los servicios a los cuales el Señor nos ha llamado. Y óigame, cuando me refiero a esto, estoy diciendo
que cada uno de nosotros tenemos un don, una gracia específica en la cual nosotros podemos ser útiles a Dios. Un don, una gracia en la cual usted y yo vamos a desenvolvernos dentro de la iglesia. Pablo habla y dice que la iglesia tiene muchos miembros. Pero aún dice, siendo muchos miembros, cada uno de ellos dice, tiene una función específica, hermanos. O diferente, como ustedes lo dijeron. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una función. Pero en esta tarde lo que nosotros hoy debemos entender es que al reconocer que la Biblia, la palabra de Dios, nos llama a servir, tenemos que reconocer que también tenemos el deber de ejercer ese servicio para bienestar ¿de quién? De la iglesia. Amén, de la iglesia. Para bienestar de la iglesia. Entonces, necesitamos entender qué función nosotros tenemos que desarrollar, hermanos, en la iglesia. Y al descubrirla, tenemos que establecernos y ponernos en esa posición, decirle, Señor, yo quiero servir. Entonces, como servidores de Dios, tenemos que tener claridad que para el Señor el servicio, hermano, no tiene estatus ni niveles. Hermano, no existen estatus, no existen niveles. Aún él claramente decía en un pasaje bíblico, yo dice el que quiera ser el mayor entre vosotros, ¿será quién? No existen niveles. Hermano, el que se cree más alto al venir al Señor, se tiene que ser el que, el que le va a servir a los demás. Sí, amén. A eso nos ha llamado el Señor. Entonces, por lo tanto, los estatus, los niveles dentro de la iglesia no tendrían que contar, hermanos. Se da un problema. ¿Y saben cuál es el problema que se da? Que inició hace unos años una época en que la mayoría de pastores, para ser reconocidos y aceptados como pastores, tenían que tener un título que los acreditara como pastores. Si ellos no tenían ese título que los acreditara como pastores, ninguna organización o institución cristiana los quería aceptar. Y en muchos casos, muchos miembros que se daban cuenta que su pastor no tenía un título, porque aún apenas aprendió a leer y probablemente no sabía ni escribir, abandonaron las iglesias. Abandonaron las iglesias en busca de aquellos que sí tenían un título que decía que era el pastor, el reverendo, el apóstol, el no sé qué, no sé cuánto. Hermano, y la gente abandonó sus iglesias, y a partir de allí hasta la época se ha organizado, hermano, o mejor dicho, se ha descontrolado esto. Porque ahora muchos van buscando a un hombre que tenga un estatus, que tenga un título, que lo haga merecedor de tener la iglesia más grande o más reconocida o más famosa. Porque de lo contrario, muchos miembros que están allí presentes no lo estarían. Entonces, para el servicio, hermanos, en el Señor, eso no tendría que importar. Simplemente tendría que haber en el corazón y en la mente del creyente el deseo de obedecer fielmente a Dios, hermano. Eso es todo. Entonces, en el ser humano, hermano, es el que pone trabas en cuanto al servicio del Señor y pone niveles y estatus. Pero en el Señor realmente no existen niveles ni estatus. Entonces Dios recibe como olor fragante nuestro servicio, hermanos. Tenemos que entenderlo. Él lo recibe si lo hacemos con todo nuestro corazón. No importa si es el de cuidar los carros allá afuera, si es, hermanos, el de ¿qué? Cuidar niños, si es el de lavar un paño, si es, hermano, el de predicar la palabra o enseñar la palabra, o si es al que ese día le dijeron, hermano, puede traer una escobita, bárranos el patio. Y probablemente a la hora que barrió el patio el hermano o la hermana, nadie se dio cuenta de quién fue el que barrió. Cuando todos entramos vemos que todo está
limpio. Ahora la pregunta es, ante los ojos nuestros, ¿usted cree que nos importaría saber quién es el que barrió ese día? Es más probable que ni nos demos cuenta. Pero ahora yo pregunto, ante los ojos del Señor, hermanos, ¿cree que esa persona que trajo una bolsa negra, trajo una palita, trajo una escoba y se dedicó, hermano, a recoger minuciosamente toda esa basura, cree usted que ante los ojos del Señor esa persona pasó desapercibida? No. ¿Verdad que no? Todo lo que usted y yo hagamos para el Señor tendrá su recompensa. Así es. Si lo hacemos de todo corazón. Entonces, podría ser, hermanos, que sirvamos a través de la predicación, a través del orar, es servicio, hermano. Para Dios, hermanos, todo aquello que se hace de todo corazón es igual y Él lo recompensa de la misma manera. Entremos ahora. Según la Biblia determina las funciones que cada hombre, que cada mujer puede realizar dentro de la iglesia. Y por eso, hermanos, venimos y buscamos una palabra bíblica que es diaconio, que significa, ahí la tiene, servir. Entonces, la primera palabra diácono define la posición de la persona ante los ojos de los demás. Pablo dijo, si no me reconocen como apóstol, no hay problema. ¿Por qué? Porque yo soy un diácono. Y como diácono, dijo él, yo estoy dispuesto a servirles a todos. Entonces, ahora bien, la diaconía es servicio. Y en ese caso, la diaconía no define qué es lo que usted hace, sino que simplemente dice, él es el servidor. Ella es la servidora. Cualquier cosa, pídanselo a ella. Cualquier necesidad, vayan con ella. Cualquier situación que haya que resolver, vayan con él. Él es el servidor. Entonces, el servidor tiene que estar dispuesto a hacer todo. ¿Por qué? Porque eso es diaconía. Ahora bien, la palabra diaconio es servir, es acción, hermanos. Es acción. Y no define en realidad cuál es la acción, pero sin embargo, en el original, la palabra diaconio era aquel que iba a la cocina, tomaba los platos con comida, hermanos, y comenzaba a servirle a cada persona en las mesas. Entonces, él ejercía dos funciones. Diaconía, servía, hermano, y su servicio era ¿cuál? Servir la comida. Define cuál era su función. ¿Y cuál era la función de ese servidor? El que llevaba la comida. Así, hermano. Entonces viene el Señor a través de esa palabra, nos llama a nosotros a que entendamos que hemos sido llamados a servir y en algunos casos, en alguna función específica. ¿Por qué? Porque mis cualidades, mis características me hacen ser la persona indicada, idóneo para servir en esa área. ¿Podría haber más? Sí, pero en este caso Dios quiere que sea yo. ¿Por qué? Porque Dios me dio a mí, a usted, las cualidades necesarias para poder desempeñar esa labor X o determinada, hermanos, labor dentro de la iglesia para bienestar de la iglesia. Entonces, vea qué lindo. Y la Biblia ordena, hermano, Pablo ordena por lo menos en dos listas cuáles podrían ser los ministerios, los dones, las funciones de cada hermano a realizar dentro de la iglesia. Y oigan, es aquí donde entra ese detalle que usted y yo no nos podemos quedar sentados. Yo no me puedo quedar de brazos cruzados. Porque si yo me quedo de brazos cruzados viendo que otros sirven, que otros trabajan, y yo no, hermanos, ¿qué creen que estoy haciendo? Estoy haciendo mal, dice el hermano. Pero a la luz de la Biblia viene el Señor y dice que eso es rebeldía. Oiga, eso es rebeldía.
Y cuando nosotros caemos en esa posición de rebeldía ante los ojos de Dios, por no cumplir nuestra función para la cual el Señor nos ha llamado, viene el Señor y dice, a través de su palabra, que aquel que sabe hacer las cosas y no las hace, Es pecado. termina la frase. Para que lo diga, el hermano David nos está diciendo pecadores. No, la escritura nos dice. Entonces, cuando usted sabe que es útil dentro de la iglesia, en determinada área, pero usted no quiere servirle al Señor, no porque no le dé la oportunidad, sino que usted no quiere, usted está en desobediencia ante los ojos de Dios. Y por lo tanto viene el Señor y dice que esa desobediencia le es a usted pecado, hermanos. Y recordemos que pecado es pecado, sin importar el nombre que se le ponga. Rebeldía es rebeldía, porque es desobediencia ante los ojos de Dios. Entonces dice Dios, servir o diaconio se traduce servir, y quiere decir, hermanos, ejercer el diaconado, ejercer un servicio dentro de la iglesia. Vaya conmigo al texto bíblico que le pedí, 1 de Timoteo 3, 8 y 13. ¿Quién lo tiene? Amén. Léalo, hermano. Los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Oiga bien. Entonces dice, ¿ejerzan qué? El diaconado, el servicio, para que fueron llamados. Amén. Entonces, la Biblia dice que aquel que tiene la capacidad y las características para servir al Señor, dice que tiene que ser puesto primero a prueba. En este caso, hermano, la iglesia, usted sabe, la iglesia tiene normas. Aparte de lo que la Biblia establece, la iglesia tiene normas, principios. Entonces, y cuando la persona cumple y llena esos requisitos que la iglesia tiene, dice, ha sido puesto a prueba y por lo tanto él calificó y está dispuesto o está en las condiciones ya para poder servir, para poder trabajar en el área que él o ella considera que le es útil y es de bendición para la iglesia. Aleluya. Eso es lo que dice Pablo. Entonces, cuando ha pasado esa prueba, dice, él puede servir. Entonces, vemos específicamente, hermanos, que en el templo existen muchas necesidades. En la casa del Señor. Entonces, ¿qué, hermano? ¿Qué puede limitarnos a nosotros a servir en determinada área? Exactamente, hermanos, si usted no puede servir en una área, existen otras áreas donde usted y yo podemos desempeñarnos. Sí, amén. Alguien dirá, ¿por qué no me dijo a mí el pastor que diera yo la clase? Después lo va a hacer usted, hermana, pero ahorita, hermano, aprendamos juntos. Amén. Amén. Y ya cuando hemos aprendido, hermanos, y hemos aprendido la diferencia entre estas palabras, nos va a llegar el turno a nosotros. Gloria a Dios. Y posiblemente el siguiente año que el pastor diga a los nuevos creyentes, vamos a iniciar el CCDL, y usted va a decir, pastor, yo quiero ayudarle. Hermano, ¿por qué? Porque podemos servirle al Señor. Y si usted dice, no, hermano, si ni siquiera me acuerdo qué fue lo que el pastor dijo la semana pasada, y voy a dar la clase, pero déjeme la oportunidad y puedo llegar a arreglar las sillas. O dirá alguien, hermano, yo quiero llevarles un café a los estudiantes que lleguen. ¿Verdad? Bajo este brillo, ¿verdad? Y alguien dijo por ahí, con pan, hermano. Entonces, dígame usted si eso no es servir al Señor. Es servir al Señor, hermanos. Porque cada uno de nosotros podemos servirle en cualquier área a nuestro Dios y al mismo tiempo ser de bendición. ¿Para qué? Para la iglesia.
Porque ser diácono significa ser de bendición para los demás. Y óigame bien. Primero, podemos desempeñar determinado oficio, hermanos, en nuestra iglesia local. En el versículo 10 dice, ¿qué es lo que dice, hermana? Hermana, que me ayudó con la lectura. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Amén. Ejerzan entonces el diaconado. ¿A dónde? En la iglesia, hermano, la iglesia local. No puede venir y decir, entonces yo voy a ir a servir, pastor, a África. Hermano, ¿cuánto tiempo tiene de estarse congregando? Apenas la semana pasada. Entonces no, sígase congregando. Amén. Sirva en la iglesia local, hermano. Eso es lo que está diciendo la palabra. Amén. Sí, amén. Cumplió los requisitos, sirva en la iglesia local. Y cuando vaya a servir en la iglesia local y haya demostrado a la iglesia y a Dios, pero primeramente, hermano, a Dios, que usted es la persona indicada para ir a trabajar a África, el Señor lo va a levantar y le va a decir, te vas a África con toda y tu familia, porque allá es donde yo te quiero tener. Amén. Pero primero, ¿dónde hay que comenzar? En la iglesia local, hermano. ¿Y cuál es la iglesia local? Aquí, hermano, donde usted está, mire. Aquí está, este lugar lindo, hermano. Donde estamos en la iglesia local. Entonces, la Biblia dice que ellos fueron escogidos. ¿Cuántas personas fueron escogidas? Fueron escogidos 7 varones, hermano. 7 hombres, de entre muchos. Fueron seleccionados 7 que cumplían y llenaban los requisitos para poder ellos estar, ¿a dónde? Ejerciendo el diaconado. ¿Sirviendo a quienes? A los necesitados. Hermanos, ¿sirviendo a quienes? A los enfermos. ¿Sirviendo a quienes? A todos aquellos que necesitan de algún tipo de ayuda, hermanos. Entonces, por lo tanto, fueron escogidos para suplir una necesidad. Y óigame bien, los hermanos inspirados por el Señor escriben una palabra aquí que dice, no para causar dificultades o para que los demás les sirvan a ellos. Sí, amén. Porque muchas personas, se recuerda, nuestro pastor nos testificaba, en vez de ser de bendición y ejercer el diaconado, hermano, la palabra diaconado, grábese lo que es servir. En vez de servir a la iglesia, muchos dicen, se enseñorean de la iglesia. Se sienten patrones, hermano. Pero de esos patrones que quieren tener a sus trabajadores esclavizados. Entonces, ellos quieren servirse de la iglesia. Ellos, hermanos, quieren causarle dolor, tristeza, dificultad a otros. Dice que Pablo se topó con algunos hermanos que a él le causaron dolor, hermanos. Imagínense que yo escuchaba el testimonio de un pastor que dice que cuando a él lo movieron para una iglesia, él llega a esa iglesia y a las 4:30 de la mañana, hermano, aquella puerta, a las 4:30 de la mañana, hermano, 4:30 de la mañana, y aquella puerta. Y se levantó el hermano preocupado, asustado, hermanos, porque pensó que era algo grave lo que estaba sucediendo. Y cuando abre la puerta, ve que era el primer diácono de la iglesia. Y le dice, hermano, buenos días. Y él le dijo, buenos días, hermano, ¿qué le sucede? ¿En qué le puedo ayudar? No me puede ayudar, yo le estoy ayudando a usted porque usted tiene que cumplir su función como pastor desde las 4:30 de la mañana en adelante. Aleluya. Así, hermanos. Entonces, ¿cree usted que ese hombre está cumpliendo con el propósito al cual fue llamado? No. Hermano, ¿por qué? Porque en vez de ser de edificación, él está causando un malestar al pastor. Si es casado, a su esposa y aún a sus hijos, hermano. Entonces, y le dice, yo soy el primer diácono de la iglesia y yo soy el que siempre ha tenido a los pastores aquí. Y usó una palabra así a raya, o sea, así, cortitos. O sea, el que los controlaba y cuidaba, el que desesperaba a los pastores. Y la razón por la cual los pastores
se iban de ese lugar, hermanos. Entonces, en el caso de nosotros tenemos que entender que Dios no nos llama a causar dificultades, ni mucho menos, hermano, a servirnos de otros. Al contrario, yo prefiero servirles a ustedes, hermano, Amén. que ustedes me sirvan a mí. Sí, y no digo que no voy a despreciar algún bien de parte de ustedes. Claro que lo voy a apreciar y lo voy a valorar. Pero en mi corazón primeramente está el deseo de servirles a ustedes, hermanos. Y eso es lo que la palabra de Dios tiene que despertar en esta tarde en nosotros. Entonces, otras palabras, hermanos, ser facilitadores de soluciones. Hechos 6, 1 y 2. ¿Qué dice Hechos 6? El que lo encuentre lo lee. Tenemos que ser facilitadores, facilitar a los demás, hermanos, soluciones en cuanto a los problemas que se puedan estar presentando. ¿Alguien lo encontró? Hechos 6, 1, 2. Sí, Hechos 6, 1, 2. ¿Qué dice? En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en las distribuciones diarias. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Amén. Oiga bien, había un problema. Y el problema era tan grave que muchas veces los apóstoles no se preparaban adecuadamente para traer la palabra, porque en ese momento ellos estaban ocupados, hermano, no sé, preparando huevitos revueltos con tomatillo, no sé cómo le gusta, hermano, un huevito estrellado porque una hermana tenían que servirle, el otro hermano horneando el pan, y ya era la hora de predicar. Y ahora viene él y ellos congregan a los líderes de la iglesia y le dicen: hermanos, no podemos hacer todo nosotros, necesitamos ayuda de ustedes. ¿Se imagina usted al pastor, hermano, y la pastora echando pupusa los dos allá y usted y yo esperando aquí? ¿A qué hora va a comenzar la palabra? Cuando el pastor termine de echar las pupusas. ¿Verdad que no? ¿Y a qué hora va a comenzar la hermana? ¿Qué va a cantar ahora? Cuando termine de barrer allá afuera. No. Entonces, no podemos estar allá en la cocina sirviendo en las mesas cuando llegó la hora de dar la palabra. Necesitamos ayuda. Necesitamos personas que nos hagan más fácil nuestro trabajo. ¿Por halagarles? No. Porque, hermano, el trabajo de estudiar, meditar, requiere horas, días, noches de desvelo para poder traer esa palabra. Entonces ellos vienen: ayúdenos, háganos más fácil esta carga. Escojamos hombres que puedan ser facilitadores, que ellos nos ayuden con esta tarea. Entonces fueron escogidos, hermanos, para suplir necesidades. Y usted y yo, el Señor nos llama para suplir necesidades de otros. Así como alguien trabajó por nosotros, así como alguien, hermano, se esforzó por llevar la palabra a nosotros, así como alguien estuvo orando por nosotros no sé cuántos días, y usted dirá: pero yo no sé que alguien estuviese orando por mí. Tal vez no por usted específicamente, pero hubo alguien que estuvo intercediendo por su mamá. Hubo alguien que llegaba a buena tarde, hermano, a buena mañana, le vengo a invitar a la iglesia, a su mamá o a su papá. Y cuando usted vino, hermano, a este mundo, usted ya estaba en la iglesia. Cuando abrió sus ojitos ya estaban cantando. Pero hubo gente que trabajó, que sirvió, para que cuando llegara ese momento, usted, hermano, ya estuviese aquí. Hubo gente que trabajó. Hay gente que está trabajando. Hay gente que se está esforzando para que nosotros sigamos adelante haciendo la obra del Señor, hermano. Entonces, y usted y yo, ahora, al ver a la Biblia, el panorama de la Biblia, el llamado de Dios para nosotros, y el llamado de Dios para nosotros es que seamos servidores. El llamado de Dios es que nos involucremos. El llamado de Dios es que nos dispongamos y le digamos: Señor, heme aquí, dispuesto estoy. Pero ahorita lo único que necesitamos es alguien que vaya, hermano, el baño se nos ha tapado. Y
Y yo no sé, dirá alguien ahí, cómo se hace eso, pero va a venir alguien, no señale al hermano. Puede ser cualquiera, ¿verdad, hermano? Se va a levantar, no se preocupe, hermanos. No se preocupe, solo espéreme, me voy a arrollar la camisa, manga larga, si anda manga larga o el suéter. Y va a decir, hermano, aquí estoy. Y sabe una cosa, hay un dicho muy lindo allá en El Salvador que dice que la gallina llena su buche, o sea, su estomaguito, hermano. Dice de grano en grano. Y cuando usted comienza, hermano, a tomar un granito de acá, un granito de allá, Dios lo va a ir, se oye feo, pero lo va a ir levantando. Sí, amén. Lo va a ir promoviendo a una posición donde usted será una persona que va a ser ya no de bendición solo para el que usa el baño, o para el que viene al parqueo, o para el que se siente en una silla arreglada y limpia, sino que usted va a ser de bendición para aquel que no conoce a Cristo, para aquel hermano que está desamparado. Y eso es lo que estos hombres hicieron. Entonces fueron designados ¿para qué? Ayudar a quiénes, hermanos, a los necesitados, pero principalmente a quiénes, a los apóstoles. ¿Cómo ayudaron a los apóstoles? Hermano, convirtiéndose ellos en administradores de las necesidades que habían en la iglesia. Entonces, mientras ellos extendían más la predicación del evangelio, había un grupo de hermanos, como lo hay en esta iglesia, hermano, que estaban allí: pastor, aquí estoy para ayudarle, pastor, aquí estoy para suplir cualquier necesidad que pueda. Y de esa manera es que los apóstoles se dedicaron a la predicación, hermanos. Y allí es donde se origina el ministerio para todos aquellos miembros de la iglesia que aman al Señor, pero sobre todas las cosas también aman a su hermano. Aleluya. Sí. ¿Por qué? Porque yo mi amor a Dios lo voy a demostrar ¿cómo? Sirviendo. Ayudando ¿A quiénes? A los necesitados. su iglesia. A todos, hermanos. A todos. Y sabe una cosa, la palabra esa necesitado se oye algo así fuera de lugar. Pero la verdad es, dígame, ¿quién de ustedes no ha venido necesitado? Todos. ¿Verdad que sí? Venimos necesitados. Cuando yo entro por esa puerta no, porque vengo necesitado. Sí, amén. Y yo sé que siempre va a haber alguien acá que me va a dar lo que yo necesito. Aleluya. Pero sabe una cosa, el que me va a dar eso que yo necesito no va a ser Dios en persona. Va a ser un hombre, va a ser una mujer que está dispuesta a servirle a Dios. Amén. Amén. Y eso tenemos que ser nosotros. Entonces fueron, hermanos, designados. Servir a la mesa, hermanos, de los invitados. Esa era la labor de ellos. Hay varias citas bíblicas. Para la preparación de alimentos. Óigame bien. Marcos 1:31. ¿Quién me lo lee? Y alguien que busque Lucas 10:40. La palabra que estamos analizando en esta tarde, hermanos, es esta. Diaconio. Servir. Grábese, esta es la palabra que estamos definiendo en esta tarde. Y estos textos bíblicos, aparentemente cuando uno lo lee como que están fuera de lugar, pero no están fuera de lugar, hermano. ¿Quién lo tiene? El primero, Marcos 1:31. Entonces se le acercó y la tomó de la mano, le levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Amén. Y ella le servía. Lucas 10:40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Oiga. ¿Sigo? Sí, pero ya allí la palabra clave. Servir, ¿cómo dicen? ¿Sola? Sola. Y en la otra palabra dice que era la, óigame, no sé, la suegra de Pedro era Sí. la que estaba enferma. Y cuando Jesús llegó dice que él la tocó y la sanó. Y al instante, ¿qué hizo ella? Le servía. ¿Qué hizo ella? Le servía. Acababa de estar, hermano, enferma, pero ahora ella está sirviendo. Hermano, la otra mujer dice que ella, ahí estaba Jesús.
Ahí estaba Jesús, pero ella estaba ¿qué? Sirviendo a los demás. Pero en el caso de ella, como que el servicio ya se había convertido en algo fatigoso. Hermano, la obra de Dios no tiene que ser fatigoso. La obra de Dios tiene que ser una bendición. ¿Cómo es posible que una enferma se levanta, hermano, a qué? A agarrar la cacerola y se pone a preparar y le dice, Señor, aquí está, come. Servir. Aleluya. Hermano, la acción de servir. Y eso es lo que el Señor nos ha llamado a hacer a nosotros. El canto de Bartimeo dice que Bartimeo estaba ciego, hermano. Amén. O sea, él tenía una enfermedad. El pecado es una enfermedad. Nosotros estamos en pecado, hermano. El Señor nos llama. ¿Y para qué nos llamó? ¿Qué hizo la suegra de Pedro? Servir. Inmediatamente se dio cuenta que no había quien sirviera. Y la indicada para servir era ella. Se levantó y le dijo, maestro, come, aquí está. Después que fue sanada. Yo he sido sanado, usted ha sido sanado, hermano. Amén. Entonces, ahora nos toca ¿qué? Servir. Servir a los necesitados. Servir a los sedientos, hermano. Entonces, servir a las mesas. Preparación de alimentos. Aliviar las necesidades de unos, supliendo, hermanos, las necesidades vitales de la vida. El servicio de Pablo, hermanos, se refleja en trabajar con sus propias manos. Según Hechos 18:3, ¿quién lo tiene? Hechos 18:3. ¿Qué dice Hechos? Y alguien más busca Romanos 13:6. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Amén. Pablo dice que él, para no ser una carga a la iglesia, dice que él se dedicó también a trabajar aún con sus propias manos. La iglesia no estaba en condiciones de ofrecerle la ayuda que Pablo necesitaba para el ministerio, pero tampoco Pablo iba a exigir lo que él no podía. Entonces dijo, voy a trabajar, pero al mismo tiempo voy a enseñar, voy a instruir, voy a evangelizar. Pablo lo hizo, hermanos. Pablo trabajó, Pablo suplió las necesidades, no solamente de él, sino aún las necesidades de otros. ¿Por qué? Porque él era un servidor. Él era un servidor. Y como todo servidor, aún en medio de las limitantes, él no dejó, hermanos, pasar la oportunidad para servir y al mismo tiempo ayudar a otros. Entonces, un servidor es llamado a servir al Señor constantemente. Romanos 13:6. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Amén. Oiga, a pesar de que dice que los recaudadores de impuestos ellos son servidores que sirven, dice, continuamente. O me va a decir usted que solo porque, hermano, imagínese, porque ayer hubo fiesta, no le va a llegar el recibo de que hay que pagar la basura. Lo pides. Eso es lo que menos falta, hermano. Cuando uno llega, ya está allí, cabal, puntuales. Hermano, cuando uno llega a ver el buzón, ahí está ya, ellos son exactamente puntuales. Mejor se adelantan, pero no se van a atrasar. Pero que llega, hermanos. Y viene el Señor y dice, así tiene que ser el servicio que nosotros como hijos de Dios tenemos que brindar en la iglesia. Tenemos que ser puntuales, tenemos que ser continuos, tenemos que ser dedicados, tenemos que ser fieles en lo que hacemos. Eso es lo que el Señor llama, hermano. Entonces, ¿cuáles son las funciones o las diferentes funciones que podemos realizar en la iglesia? ¿Cuáles son las áreas de las que yo puedo servir, hermano? Dentro de la iglesia. Y óigame bien, la palabra servir nos enseña que se necesitan servidores, diáconos. ¿A dónde? Estos instrumentos no se tocan solos. Tiene que haber alguien allí, hermanos. Entonces, son funciones o áreas dentro de la iglesia donde cada uno de nosotros, si tenemos el don, si tenemos las cualidades necesarias, podemos servir. Pero óigame bien, no solamente es de servir, hermano. El que está ahí arriba tiene que ser una persona devota a lo que hace. Tiene que ser una persona que está sujeta a reglas, ensayar, practicar hasta que salga
mejor, hermano. Es una persona que tiene que entender que hay líderes, hay jefes que van a decirle, hermano, esto, y él tiene que someterse. ¿Por qué? Porque él es un servidor, es una servidora. Hay reglas. Entonces el instrumento, hermanos, no se va a limpiar solo. O se toca sola la batería, hermano. ¿La ha visto que ella agarra el trapito y comienza a quitar? ¿Verdad que no? Tiene que llegar alguien y limpiarla. La guitarra, hermano, se llena de polvo. Hay que estarla limpiando. Entonces, todo servidor, hermanos, tiene que tener devoción, tiene que tener entrega, tiene que tener, hermano, y sentir satisfacción. Yo tengo que sentirme satisfecho. Imagínense que si yo después de dar esta enseñanza me voy, hermano, y me voy todo triste, desanimado, mejor ni hubiera venido. Entonces, ¿será eso de bendición para mi vida? No, porque no me está satisfaciendo el alma. Entonces, en vez de enseñar, le voy a preguntar a Dios, o voy a buscar dentro de mí y voy a darme cuenta para qué si soy útil y en lo que sí me alegro yo. Hermano, pero me doy cuenta que el Señor me ha dado un don. Y ese don me obliga a mí a veces a que son las 11:30, 12, y a las 5 de la mañana yo tengo que ir para mi trabajo, pero a las 12 de la noche yo sentada en el escritorio, hermano, tomando notas. Y sabe, y vengo y me paro aquí, ¿me prestó o no me prestó atención, hermano? No lo sé. Pero algo que yo sí sé es que en mi corazón yo me voy gozoso, hermano. Aleluya. Yo me voy gozoso. Si vinieron todos o solo vinieron 5 hermanos, hermano, de igual manera yo me voy gozoso. Porque, hermano, primeramente yo reconozco y entiendo que lo hago para la alabanza de Dios. Así es. Su servicio, hermano, tiene que ser para Dios. Su trabajo, hermano, sépalo, reconozca que es para Dios. Entonces, otra área, el ministerio de infantil, hermano. Y todo aquel que trabaja en el ministerio infantil tiene que cumplir los requisitos de amar, hermano, a los niños, servir a los niños, trabajar para ellos. Otro ministerio, asesoría familiar. La iglesia necesita gente que asesore a la familia, a las parejas. Hermano, en el área administrativa se necesita gente que vaya a comprarle guía, que vaya a traer papel, que vaya a traer todo lo que se necesita. Como también, hermano, aquellos que tienen que pagar recibos, pagar todo, hermano, gente. En el mantenimiento de las instalaciones. Hermano, me dijo un hermano un día esto, hay una gotera. Y esa gotera ya tiene 1 año, hermanos. ¿Y saben qué es lo más triste a veces? Que muchos acá sabemos cómo tapar esa gotera, pero no la tapamos. Entonces, Dios viene y nos dice en esta tarde, ese es tu llamado. Es la oportunidad de que te pongas en pie y ejerzas tu ministerio sirviéndole al Señor en lo que sabes. Póngase de pie, hermano. Y terminamos exactamente 1 minuto después. Pero creo que ha sido de bendición. Y dígale, Señor, gracias por esta palabra que tú nos has regalado, por esta enseñanza, Señor, en cuanto al servicio. Padre, aquí los que estamos somos líderes y somos llamados a servir cada uno de nosotros. Y por lo tanto, ministra, llena, obra, derrama tu gracia, Señor, sobre nuestras vidas, guardándonos, fortaleciéndonos, animándonos cada día a servir en tu obra. En el nombre de Cristo Jesús, guarda los pasos de mis hermanos, mis hermanas, que van a sus hogares, como aquellos que se quedan, Señor. Bendice nuestras vidas. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Dios les bendiga. Pero ahí estaba la lista, me dijeron. Y no se le olvide que el próximo viernes continúa la clase. Change your stream.